Iniciaremos con nuestra clase. El tema es peritonitis aguda difusa. ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, listo entonces. Sí, doctor. Bueno, vamos a definir ya, ¿qué es peritonitis? Bueno, la peritonitis aguda es causada por penetración y colonización de gérmenes patógenos en la cavidad abdominal que puedan ser, uno, la propagación de un proceso inflamatorio a partir de una determinada víscera. Ejemplo de una apendicitis. Una apendicitis que no se ha operado a su debido tiempo, ha pasado días, entonces ya esto ya se perfora y los gérmenes llegan a la cavidad peritoneal. De igual manera, de colecistitis, de verticulitis, de igual manera se perforan estos. Dos, la ruptura o perforación de una víscera hueca, ejemplo, traumatismos abdominales, úlcera péptica perforada, ejemplo, ¿no? Tres, lesión del peritoneo parietal. ¿Por qué pues lesiones? Puede ser heridas penetrantes, ya sea una bala, arma blanca, ¿no? De ejemplo, entonces, heridas penetrantes en abdomen, puede ser, ¿cierto? Entonces, siempre eso te van a producir una peritonitis. O bien perforando el intestino, también, o bien la cuestión en la entrada de parte externa, ¿no? Y cuatro, por vía hematógena. Puede llegar por vía sanguínea, de una septicemia, digamos, ya sea de pulmón o de vías urinarias. Estos gérmenes pueden producir también una peritonitis. Entonces, las bacterias más comúnmente encontradas en peritonitis aguda son aquellas que normalmente existen como flora intestinal. Es una flora intestinal normal. Principalmente está Escherichia coli y otros gram negativos, gérmenes anaerobios. Puede estar ahí estreptococos como enterococos, ¿no es cierto? Estos son los gérmenes más frecuentes. Entonces, uno, se sabe utilizar sus antibióticos, tiene que utilizar para estos antibióticos, inclusive empíricamente. ¿Cuáles son los antibióticos para gram negativos y cuáles son para anaerobios? Entonces tengo que combinar, asociar, combinar, etc. El peritoneo visceral responde más rápida e intensamente a la infección, se torna una congestión y pasa a una exudación, líquido serofibrinoso. El peritoneo parietal reacciona con menor intensidad y más tardíamente a la agresión. La peritonitis aguda puede ser difusa o la llama también peritonitis generalizada, ¿no? Difusa, cuando se extiende a toda la cavidad abdominal, o localizada cuando es una determinada región, ¿no? Una determinada región, porque una apendicitis también, digamos, primeramente llega a una peritonitis localizada y recién después se generaliza o se pone difusa la acción, ¿no? La fibrina que se forma en peritoneo inflamado promueve a una adherencia de asas intestinales entre sí o con peritoneo parietal. Al mismo tiempo, el gran epiplum tiende a fijar en región inflamada, circunscribiendo y bloqueando el foco infeccioso. La cantidad y el aspecto del líquido serofibrinoso secretado varían con la agresividad de los gérmenes y el tiempo de evolución de la infección. Se describen dos formas clínicas de peritonitis aguda difusa. Uno es, está, uno, ¿no? Tenemos ahí. Peritonitis aguda purulenta, ¿no? Ya, aguda purulenta, y dos, peritonitis aguda tóxica o séptica. Este es grave, este último, ¿no? Peritonitis aguda tóxica o séptica, este es grave, compromiso del estado general del enfermo, en contraste con la pobreza de los signos encontrados en el examen físico del abdomen. Las principales manifestaciones de la peritonitis aguda difusa son, tenemos el dolor,
dolor, ¿no? El dolor es espontáneo, duele por sí la cosa espontáneamente. Más se exacerba la palpación y es más intensa a la región correspondiente a la víscera originariamente inflamada. Más está entonces donde se originó. Claro, después también puede doler otros. B, defensa abdominal. Ojo, siempre tiene que haber defensa o rigidez abdominal. Por un reflejo visceromotor, los músculos del mismo mecámero se contraen. La contractura muscular es el signo más precoz, seguro y constante del compromiso peritoneal. La clásica defensa abdominal localizada en fosa ilíaca derecha, en apendicitis perforadas, como abdomen en tabla. O sea, ahí inicia, después ya puede generalizarse, ¿no? También en las úlceras pépticas perforadas. C, ¿no? Distensión abdominal. Si distiende, no tienes que fijarte. Por inhibición, ocurre distensión de asas intestinales, pudiendo llegar a un hilio paralítico. Se ha paralizado. Entonces ahí silencio abdominal, se auscultamos, no hay ruidos hidroaéreos. Y luego también tienes que tener en cuenta el signo de Bloomberg. Para este signo de Bloomberg consiste en la maniobra de compresión lenta o gradual del abdomen. Puedes comprimir con un dedo o con dos dedos una compresión lenta y gradual del abdomen durante la palpación. Pero retirando bruscamente los sueldas, retirando bruscamente la mano, el paciente experimenta dolor agudo e intensa en el local del examen. Entonces, este es el signo de Bloomberg. Llaman a algunos autores también como signo de rebote. Se habla también de signos generales la cuestión. O sea, signos generales, ¿qué más el paciente te presenta la cuestión? Si miras la cara, fases del paciente de peritonitis aguda difusa es bastante característico. Está pálido, palidez, nariz afilada, sequedad de los labios, está deshidratado, ¿no? Está ansioso, expresión de sentimiento. Esa es lo que los signos generales nos demuestra. Pulso arterial acelerado, mayor de 100 pulsaciones por minuto, o sea, taquipnea ahí, ¿no es cierto? Auscultes la frecuencia cardíaca, también va a estar la acción, más de 100, puede estar 140, 150 la acción. Latidos por minuto. Ese es el signo de mal pronóstico, ¿no es cierto? También, ojo, presión arterial va a estar baja y se torna convergente, ¿no es cierto? Presión sistólica y diastólica se juntan casi. En casos graves evoluciona para un shock séptico. Por eso esto tiene que operarse en el paciente con peritonitis lo más urgente posible, porque estoy ya un paciente chocado o un shock séptico, todo eso, ¿no? Entonces, ese es el esto. Ahora, un poquitito aquí para hablar la cuestión, podemos decir, siempre en cuanto a las, no sé, si en farmacología ustedes han hecho de los gérmenes están destruidos en nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano en diferentes lugares, en la piel. Ustedes, yo, todos tenemos nuestros gérmenes que conviven con nosotros, ¿no? Está ahí. Pero, ¿en qué momento se vuelven patógenos? Probablemente si tengo, digamos, un traumatismo, una lesión a nivel de la pierna, ya sea derecha o izquierda, entonces reacciona a patógenos, una inflamación, una celulitis, la cuestión puede ser. Y ahora, ¿qué gérmenes tienes? Pues más en la piel están los streptococcus, estafilococcus y otros gérmenes en menor proporción. Ahora tienes que saber en el conducto auditivo cuál germen está, los gérmenes en la piel, otros gérmenes más. En la boca tenemos todos los gérmenes casi. En el esófago casi no hay. O si hay, con los alimentos que podemos ingerir, en ese alimento puede haber esos gérmenes. En el estómago, les he dicho, no hay, pero ahora ya hay, ¿no es cierto?, ese germen de la úlcera péptica, ¿no es cierto? Más abajo en el duodeno, puede o no, la acción puede ascender o no desde el colon, la cuestión, los gérmenes. Vesícula biliar, pues no tiene. No sé, cavidad peritoneal, pues no hay la cuestión. Pero sí, los gérmenes del intestino perforado van a llegar a colonizarse y esos son los gérmenes. La cuestión producen, pues,
peritonitis generalizada o peritonitis difusa, aguda, difusa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la peritonitis aguda, la cuestión, ¿no? Entonces, esto vas a encontrar casi todos los días la cuestión. Es otro, entonces, por eso hemos tratado de considerar la cuestión de esto. Y luego, después de esto, para terminar, de repente todos estos temas, esto del abdomen, vamos a hablar del abdomen agudo, la cuestión, un resumen nada más. Definición. ¿Cómo se define esto? Definición. Es un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, de aparición reciente, menor de 6 horas, asociado o no a otros síntomas y que requieren un diagnóstico rápido y preciso por el riesgo que este conlleva a una evolución para la muerte. Ya sea será una cirugía o es un abdomen clínico la opción. Tienes que diagnosticar rápido la opción. No puedes guardártelo a este paciente. Clasificación. En la clasificación tenemos inflamatorio, ¿no? Inflamatorio hemos hablado de apendicitis aguda, obstructivo, obstrucción del intestino, perforativo, úlcera hepática perforada, hemorrágico, hemos hablado de las hemorragias, vascular. Estos son la clasificación. Tipos y causas de abdomen agudo. Aquí está. Tipos, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, ojo, póngale tipos y causas de abdomen agudo. Listo. Tipo. Inflamatorio. Ahí tenemos apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, pancreatitis, anexitis en el sexo femenino, enfermedad inflamatoria pélvica aguda también en el sexo femenino. Obstructivo. Obstrucción intestinal, sigmoides, vaginación intestinal en los niños, ¿no es cierto? Neoplasias intestinales también pueden obstruir, crecen en forma intrínseca, ¿no es cierto? Perforativo, úlcera péptica, hemos hablado perforada, úlcera duodenal, diverticulitis también puede perforarse, neoplasia del tracto digestivo pueden perforar, y atrogénico, ya el que lo produce es el médico atrogénico, ¿no es cierto? Puede haber colonoscopía, endoscopía, por no saber manejar sus aparatos, puede perforar, ¿no es cierto? Hemorrágico, embarazo ectópico roto, que hemos hablado, ruptura de aneurismas, siempre muchos tienen sus aneurismas en el abdomen, ¿no es cierto? Quiste ovárico hemorrágico en el sexo femenino, ruptura del vaso o del hígado, puede ser por traumatismos, también, entonces es hemorrágico. Vascular, infarto intestinal, trombosis venosa mesentérica, embolia, trombosis arterial mesentérica, también en personas mayores, también es un cuadro de abdomen agudo frecuentemente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, y luego hablaríamos de las manifestaciones clínicas de acuerdo a la causa, ¿no es cierto? Si hablamos de apendicitis aguda, tenemos que hablar signo de Bloomberg, dolor a la descompresión brusca que hemos dicho en punto de McBurney, ¿cierto? Signo de Robson, el signo de Robson, aparecimiento de dolor en fosa ilíaca derecha, cuando ejerce una presión en el cuadrante inferior derecho, o sea, comprime, o si quieres en la fosa ilíaca izquierda o cuadrante inferior izquierdo, comprimes, entonces hay desplazamiento de gas del colon sigmoides a la región del apéndice, entonces tú le preguntas, ¿dónde te duele? No te va a decirte que me duele donde estás apretando, sino que le va a doler en la fosa ilíaca derecha donde está el apéndice, la opción, ¿no es cierto? El signo de Schwarz, paciente de cúbito, lo pones al paciente de cúbito lateral izquierda, se promueve extensión del músculo derecho y el paciente refiere dolor en la fosa ilíaca derecha, se sugiere apendicitis retrocecal. Signo de obturador, lo pones al paciente de cúbito dorsal, se hace flexión pasiva de la pierna sobre el muslo sobre la pelvis, luego se procede con una rotación interna del muslo, posibilidad de apendicitis con posición retrocecal, Entonces, inclusive, un ejemplo, les puedo decir la cuestión, ¿qué vas a hacer, digamos, si estás pensando en apendicitis? Evaluación de una posible apendicitis. Pregunta, en una apendicitis típica, ¿en dónde comenzó el dolor? ¿Qué te va a decir el paciente? Cerca al ombligo, o sea, en epigastrio.
Listo. ¿En dónde se localiza? Ahora te dice cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha. Te señala, aquí señala a mí. Pide al paciente ahora que tosa, a ver, tosa. ¿En dónde duele? Cuadrante inferior derecho, un punto de Mahmoud. A él le duele cuando tose. Palpa en busca del olor. Cuadrante inferior derecho, doloroso. Palpa en busca de rigidez abdominal. No rigidez abdominal, ¿no es cierto? Rigidez en el cuadrante inferior derecho. Y ahí. Realiza tacto rectal, ¿no? Y en las mujeres, exploración pélvica, tacto vaginal. Dolor en la región, en especial si el apéndice es retrosecado. Por supuesto, estos tacto rectal, vaginal, cuando es dudoso, no determinas, entonces tienes que ir. Después harás tu signo de Robson, ¿no es cierto? ¿No? Y después harás tu signo de Schwartz, signo del obturador, todas cosas tienes que hacer, todas maniobras, entonces evaluación posible de la apendicitis para decir que realmente es una apendicitis. Esto es el esto. Y así, viéndolo hasta con colecitis, en cualquiera de esos puedes hacerlo, ¿cierto? Entonces, es el esto. Ahora, hablaríamos sobre el, bueno, estamos en apendicitis aguda, ahora hablaríamos sobre colecitis aguda. Ahí está, colecitis aguda. ¿Qué hace colecitis aguda? ¿Qué signo buscas? La cuestión, ¿no es cierto? Probablemente el paciente que tiene colecitis aguda me duele la cuestión en el hipocondrio derecho. Aquí duele, aquí la cuestión. ¿Dónde más? ¿A dónde va el dolor? A la espalda, al hombro derecho, te dice. Listo la cuestión. Entonces aquí busca signo de Murphy. Interrupción de la inspiración profunda. Lo pones el dedo en el punto cístico, ahora toma aire, le dices, ¿no? Entonces, interrupción de la inspiración profunda por el aparecimiento del dolor a la palpación del punto cístico. En colecitis aguda existe este signo de Murphy. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, también otra cosa, una pielonefritis aguda o cólico nefrítico, ¿no? Cólico nefrítico. Signo de Giordano, eso pronto vamos a hablar todo en el aparato urinario, ¿no? Signo de Giordano. Dolor, la puño, percusión en la región lumbar, ¿no? Entonces ahí les duele la acción, ¿ya? Y luego pancreatitis aguda, la acción. Pancreatitis aguda. En pancreatitis aguda hemos dicho signo de Gray-Turner, equimosis en flancos, en presencia de hemorragia retroperitoneal, pancreatitis agudas graves y hemorrágicas retroperitoneales. Signo de Cullen, ¿cierto? Necrosis la grasa preperitoneal, equimosis periumbilical. Abdomen agudo por perforación de la víscera hueca. Hemos hablado del signo de Jobert, ahí tienen, Jobert, ¿no? Ausencia de matidez hepática, porque tiene que ser con matidez, ¿no es cierto? Si percutimos el hígado, pero aquí ausencia, no hay. A la percusión del hipocondrio derecho, neumoperitoneal. Entonces, en vez de ausencia va a aparecer el timpanismo, entonces, ese signo de Jobert, con eso está haciendo que aquí, neumoperitoneal, hay aire en la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Por la perforación de la víscera hueca. Será úlcera péptica perforada, otra parte del intestino, etcétera. ¿No es cierto? Entonces es necesario. Ahora, después, ¿qué se llama? ¿Qué cosa más hablamos aquí? Hablaremos del diagnóstico. El diagnóstico de abdomen agudo es realizado básicamente siempre por la anamnesis, exploración física y exámenes complementarios. Entonces aquí hablamos de la edad del paciente. Siempre de acuerdo a la edad la cuestión, ¿no? Apendicitis 1. Apendicitis aguda es raro en lactantes, pero frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Siempre la opción. Yo mismo encuentro, digamos, un joven que tiene 15 años o 25, 30 años, estoy con dolor abdominal, ya uno ya en su mente lo tiene, será una apendicitis, ya la opción está pensando, ¿cierto? 2. Invaginación intestinal es común antes de los 2 años de edad. 3. En los recién nacidos predominan malformaciones congénitas. 4.
Úlcera péptica perforada es rara antes de los 15 años, ¿no? 5. Obstrucción intestinal, más que todo el grueso, o el colon, es raro antes de los 40 años. Es frecuente después de 50 años. 6. Trombosis mesentérica ocurre con más frecuencia después de 60 años. ¿Ya? Entonces, estos pacientes inclusive hacen fibrilación auricular espontáneamente por la vejez, todo. Entonces de ahí, de la fibrilación auricular, los émbolos pueden ir, la cuestión, ¿no? Entonces es el más frecuente. En cuanto al sexo, la cuestión, también me interesa la cuestión del sexo. Colecistitis aguda calculosa, o litiásica también llaman algunos, calculosa o litiásica. 6, 8 veces más común en la mujer, la cuestión, más frecuente. Hemos dicho mujeres obesas, mujeres, digamos, diabéticas, ¿no? Entonces es más frecuente la acción. Claro, también jóvenes hay, pero más en esa edad. 2. Pancreatitis aguda de origen biliar, ¿no? Origen biliar, ojo, predomina en las mujeres. Y origen alcohólica en los hombres, ya hemos dicho. 3. Úlcera péptica perforada. Es 4 a 5 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. ¿Cierto? Ahora hablaremos en cuanto al dolor, la cuestión. 1. En obstrucción intestinal, el dolor cronológicamente precede a los vómitos. 2. El dolor de la colecitis aguda se localiza en el reborde costal derecho y la úlcera péptica en momento de la perforación en epigastrio. 3. El dolor de pancreatitis aguda se localiza en epigastrio con irradiación a los hipocondrios, derecho-izquierdo, ¿no? Dolor en barra, en cinturón, dicen, ¿no es cierto? 4. Dolor proveniente del intestino. Se localiza en la región periumbilical y cólico nefrético en la región lumbar. 5. Dolor proveniente de la vejiga, útero, ovario y trompa. Se localiza en la región hipogástrica. 7. O 6. Apendicitis aguda. Dolor inicialmente ocurre en la región epigástrica, posteriormente en la fosa ilíaca derecha. 7 o 8. Dolor de la perforación visceral es aguda, explosiva. Cuando ocurre contaminación peritoneal, sensación de una quemadura, ¿no? 8. Pancreatitis. El dolor es tipo constrictivo con sensación de apretón. Ahora hablaremos de la temperatura. Quienes hacen fiebre, la cuestión, ¿deben hacer fiebre o no? Es otro, también es importante aquí hablar de esto. 1. La fiebre es encontrado en abdomen inflamatorio localizado difuso, ¿no? En síndrome de perforación y síndrome hemorrágico. Ojo, la acción. Ejemplo, una apendicitis aguda, reciente, o ya ha empezado, no hacen fiebre. Se van a hacer fiebre cuando se localizan en la fosa ilíaca derecha. Hemos dicho una fiebre leve, la acción 37.5 hasta 38 nomás. Si tú encuentras con ese dolor y tiene entre 39 y 40, piénsalo en otra causa, no es apendicitis aguda. Hazte tus diagnósticos diferenciales como adenitis mesentérica, claro, puede estar el dolor en la fosa ilíaca derecha, pero no es una apendicitis, sino que es la causa, es otro, ojo. Claro, solamente las fiebres pueden aumentar cuando ya hay peritonitis, cuando ya se ha perforado, quizás hay, ¿no? En obstrucción intestinal, presencia de fiebre indica sufrimiento de asa intestinal. ¿Qué cosa es sufrimiento de la asa intestinal? Estrangulamiento. Entonces, se ha estrangulado la cuestión, entonces no hay riego, entonces está necrosándose el tejido del intestino, esa parte está negro, hasta puede perforarse, ya puede ir a una peritonitis. Entonces, quizás por estrangulamiento sí que puede hacer la fiebre, la cuestión, ¿cierto? Cuando el dolor abdominal es precedida de temperatura elevada, 38 grados centígrados, se debe pensar en proceso renal o pulmonar. En proceso renal, ¿qué puedo pensar? Una pielonefritis, porque también es. O pulmonar, una neumonía basal derecha, ¿no es cierto? Puede irradiarse hasta la fosa ilíaca derecha. Entonces, piénsalo en esas cosas. O busca otra opción,
¿cierto? Es otro eso entonces. 4. En colecistitis aguda, la temperatura comienza a elevar después de su localización. Perdón, en apendicitis aguda, no es colecistitis. En apendicitis aguda, la temperatura comienza a elevar después de su localización del dolor en la fosa ilíaca derecha. O sea, inicialmente cuando el dolor está en epigastrio o región umbilical, todavía no hay fiebre, pero cuando se localiza, entonces hace temperatura 37.5, 38, entonces tienes que controlar con un termómetro comparativamente oral y rectal, si es posible. Entonces la rectal te va a dar, digamos, más de 1 grado centígrado más, entonces, bueno, eso te está ayudando, entonces, ¿cierto? Entonces, esto es en cuanto a diagnósticos, de tener en cuenta edad, sexo, dolor, la temperatura. Luego, los exámenes complementarios, pues, hay infinidad, pues aquí, como son varios, la cuestión hemos hablado, obstructivas, inflamatorias, depende de la cuestión en cuál me encuentro aquí. Estoy pensando en inflamatoria, estoy pensando en obstructiva, pues, de acuerdo a eso, ¿no? Pero, pídale la cuestión, hemograma completo siempre tiene que haber. En ese hemograma completo tendrá que haber plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ¿no? INR, todo. ¿Por qué? Porque, claro, este paciente, si es algo en algo, probablemente va a operarse. El cirujano siempre dice la cuestión, ¿y cómo está por parte de la coagulación, no? También puedes pedir proteína C reactiva, amilasa lipasa, que si es que piensas realmente en una pancreatitis, transaminasas, bilirrubina total, fraccionadas también, electrolitos, pruebas de función renal, la cuestión. Urea creatinina, tiene que haber. Gas en sangre arterial, tiene que haber. Glucosa, glicemia, tiene que haber. Con mayor razón, si es paciente la cuestión, sus papás son diabetes, o el paciente está bien gordito, tiene síndrome metabólico, con mayor razón, su glucosa, ¿cómo está? Examen de orina, la cuestión también. Rayos X simple de abdomen, ecografía abdominal, tomografía abdominal, endoscopía digestiva alta, entonces depende de la cuestión. No vamos a pedir por pedir, pero tiene que ser direccionado de acuerdo al diagnóstico presuntivo, ¿no es cierto? Eso. Y ahora las complicaciones, ahora depende de la cuestión. Las complicaciones depende digamos, se me dicen de apendicitis aguda, ¿con qué va a complicar? Listo, pues va a pasar su absceso, ¿cierto? Puede ser su absceso, plastrón apendicular. Ahora, si es que operan, después de la operación, ¿qué me puede presentar? Una neumonía aspirativa, ¿no? Ha vomitado, se ha aspirado la acción, o atelectasia pulmonar, o postoperatorio mismo va a ser embolia pulmonar por estar en reposo. Depende. Entonces, las complicaciones, hay una variedad para cada uno, la opción, podemos decir. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, mamita. Quiero un Gane 503. ¿Pero qué hora quiere venir? Pero está de urgentes. ¿Es urgente? ¿Emergencias? Mira, le puedo dar para las 11 y si es que no es esto, 3 de la tarde está abierto, mamita. Ya depende de usted, ¿listo? Pero me avisa. 11:20, mamita. Ya, sí, mamita, ya. ¿Listo? Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Doctor, ¿cuál sería la causa más frecuente de peritonitis en nuestra región? Mira, aquí yo lo que veo es más la apendicitis. Ya, y más que todo nuestra gente de la zona rural que viene, entonces ellos pues más acuden donde el curandero, de los chamanes, entonces piensan que es una cosa simple, dan vueltas por ahí 3, 4 días y ya está perforado. Porque mira, primeramente dice que inicia el dolor en el epigastrio, es que puede durar horas, 1 o 2 horas. Listo, ya se localiza en la fosa ilíaca derecha. A partir del 3 o 4 cuarto día,
y ya está perforándose. Ya está haciendo una peritonitis localizada, ya se perforó una peritonitis generalizada ya. Entonces, vienen más por eso la cuestión. ¿Mm? Claro, hay otros, digamos, otras causas, ¿no? Digamos, y puede ser, digamos, por agresiones físicas, iatrogénicas, otras causas existen, pero más es por una apendicitis, la cuestión, piénsalo, la cuestión. Entonces, se dice tu paciente, me ha empezado aquí mi dolor, ahora me duele todo ya. Entonces, piénsalo de que está haciendo una apendicitis aguda, pero está llegando, pues, está viniendo más de cuarto día, quinto, sexto día. Entonces, ya, pues, ya viene perforado, está con una peritonitis ya. Ya, esa es la respuesta, joven. Gracias, doctor. Mira, jóvenes, teniendo todas estas bases, si es que realmente hay apertura en los hospitales, la medicina es para aprender acompañando la cuestión. Acompañando, ¿qué quiere decir? Lo único, la cuestión, te presentas con tu carnet de estudiante o pides donde no hay convenios, donde no tiene convenios la UNA, entonces hablas con el jefe, ¿quién es el jefe? Entonces quiero acompañar, soy estudiante de medicina, te voy a decirte, sí, muy bien, tú guarda por otro lado. Te acompañas, escuchas, si tú quieres, te participas, preguntas, no hay ningún problema. Esa es la manera de aprender la cuestión. Pero ya tienes tu base. Si no tienes tu base, pues, bueno, uno la cuestión dice, pues, al que habla más, siempre ustedes hay habladores, cualquier cosa habla, ¿no? Entonces, es el que sabe, dice, no es así, sino que si tú tienes ya tu base, entonces ya la cuestión, ahí vas captando todo la cuestión y si es posible participas, ¿no? Con todo respeto, te van a dejar participar, muy bien, como así, te van a explicar, este estudiante tiene pues intereses, la cuestión hay que enseñar, la cuestión dice, claro, habrá gente mala también, la cuestión, ¿qué quieres tú? La cuestión, ¿qué es? ¿De dónde eres? No tengo convenio con tu hospital, o te van a decirte siempre ahí, oye, aquí a nosotros no nos toman en cuenta, hay una mafia, nada más aquí entre compadres, nada más se jalan para ser docentes. Hay también un poco de todo, pero la cuestión, no es todo maravilla también. Entonces, pero si tienes un respaldo del jefe, la cuestión, el jefe mismo te ingresa ahí, aquí es un estudiante de medicina, tiene permiso para hacer sus prácticas aquí, punto. Nadie no te dice nada. Así es la manera de aprender la medicina con bases de semiología, pues la cuestión. Si no tienes toda esa base, entonces pues uno está la cuestión un poco perdido, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿ya? Entonces, probablemente mañana rápido vamos a hacer exámenes complementarios, bueno, después renal, y ya después, bueno, la cuestión, e inclusive hoy día tenía que pasar, creo que el doctor Ruelas, no me dijo nada, a ver, la delegada, la señorita, a ver, ¿qué ha coordinado o no con el doctor Ruelas? Aló, Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, no, sí, se le escucho, le escucho. ¿Has coordinado algo con el doctor Ruelas? doctor, no me puede poner con el doctor. Es que, no, doctor, no me puede poner en contacto. ¿Pero tienes el número de su Doctor, teléfono? ¿Tienes número de su teléfono? no, yo voy a la licenciada a facilitar. Es que le estaba ¿Cómo? llamando el fin de semana a la licenciada y no me podía. Doctor, ¿me O si escucha? no, mira, si te escucho, si no, de aquí de poco, mira, lo tengo ahí abajo, creo la opción su teléfono, si no, yo te doy, de repente, pues, algunos lo pierden, cambian, no sé, entonces, vuelve a llamar la cuestión, porque él me dijo, inclusive, para hoy día la cuestión voy a pasar, incluso hasta me había olvidado, ¿no? Entonces, porque él estaba desesperado, quiero justificar mis estos, mi asistencia. Entonces, si es posible, hay que darle en la media sus 3 días o 4 días, 4 horas o 3 horas, ¿cuánto necesita? Ah, ya, doctor. Sí, de aquí de poco, si no, yo te llamo, te dicto. Entonces, mira, si se Ya, nos dice mañana todavía no, entonces conmigo pasan. Si dice sí, hay que dárselo, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces, pero de aquí de poco ya, te doctor. dicto, ¿ya? Te llamo.
Bueno, jóvenes, entonces Muchas hasta gracias. mañana. Hasta el día de mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. ¿De qué?